¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidísimos a nuestro canal de YouTube Último Estreno, el canal dedicado al mundo del cine. Hoy toca una nueva videocrítica, Noticias del Gran Mundo, que se llama en España, porque en realidad la película traducida sería Noticias del Mundo. Pero no entiendo de dónde se han sacado lo del gran, es porque en España nos da la manía de cambiar los nombres y de repente ponerle al mundo que es muy grande, Noticias del Mundo, que es el título de la película. En realidad esta película que protagoniza Tom Hanks, que es uno de los principales atractivos, a mí me interesa más la historia que en un principio parece principal de la película que todo lo que viene después. Es decir, la historia está basada en un guión, basada a su vez en un libro, que porque se basa en ese libro no significa que tengamos que llevar al cine ese libro. Con eso lo que quiero decir es que no es necesario contar algo que está escrito en una publicación para contestar y decirme es que lo que tú estás defendiendo es otra película distinta a la que hemos visto. No, se podía haber hecho así y hubiera quedado mejor seguramente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que me parece muchísimo más interesante la historia de un señor que va por Estados Unidos en la época en la que está contada la película, en la que está localizada, mejor dicho, la película temporalmente, que era un señor que es el que interpreta a Tom Hanks, un antiguo capitán del ejército norteamericano, que va por los pueblos leyendo las noticias de los periódicos y le va contando a la gente lo que va ocurriendo en todo el país, que realmente me parece eso mucho más apasionante e interesante que la historia en la que nos introduce la película. My name is Captain Jefferson Kyle Kidd, and I'm here tonight to read the news from across this great world of ours. Porque bueno, podemos haber hecho un guión en donde Tom Hanks, su papel hubiera ido descubriendo esa América profunda tan distinta tanto del norte como del sur como en el centro y las características de cada uno de los pueblos que va visitando con sus diferentes personajes, esa fauna humana, no lo digo en el sentido peyorativo, pero ese distinto carácter de un lugar a otro que tienen los americanos como también tenemos en otros países. Hubiera sido más interesante, pero la película en realidad lo que hace es desviarse de ese inicio que parece que es lo que nos está contando a esa relación que tiene el protagonista con una niña. Se encuentra una niña que no la entiende porque habla un lenguaje concreto, es una niña de origen germano y una mezcolanza entre lo indio y lo alemán, y a partir de ahí lo que se establece es una estrecha relación entre el protagonista, entre el capitán, entre Tom Hanks, el lector de esas noticias, y esa niña que no sabe qué puñetas hacer con ella y que lo que quiere es llevarla a su sitio de origen. La película es un viaje iniciático hacia dos puntos concretos. El lugar de la niña, él se siente moralmente, porque a él no le pagan por ello, moralmente obligado a llevar a esa niña que se encuentra en el camino después de un ataque que ha sufrido un convoy, una expedición. Lo que quiere es llevar a esa niña, por ese sentido ético del tema, a su hogar. Y él también, que quiere, después de las guerras y después de todo lo que ha ocurrido, lo que quiere es regresar con su mujer. Y tampoco no quiero entrar más en el desarrollo de la película. Realmente, a ver, película de adulto con niña o con niño, bueno, montones. Película de adulto con niña, como esta película, y que vaya recorriendo los parajes del western, porque esto es un western road movie, si me permitís la expresión. Hombre, para eso ya teníamos, pues no sé, lo primero que se me ocurre y que seguramente eso os vendrá a la cabeza enseguida es Centauros del Desierto, el gran maestro, el único inconfundible John Ford. Claro, esto no es ni muchísimo menos Centauros del Desierto, ni el protagonista es tan cabroncete como el de Centauros del Desierto, ni la película tiene la calidad de Centauros del Desierto, aunque el tema principal sea ese viaje de esa niña y haya algunos planos que parezca que está en esta película que están copiados exactamente de Centauros del Desierto, del gran John Ford.
Bueno, ¿qué tiene de bueno la película? Es una revisitación del género del western de nuevo, nos introduce en el mundo del western. A quien le guste el western, pues puede disfrutar porque va a encontrar desde luego unos estereotipos de personajes que a su vez tanto es lo mejor como lo peor de la película. Bueno, teniendo en cuenta que lo mejor de la película es la interpretación de Tom Hanks, sin que sirva de precedente, porque sabéis que yo no soy muy de Tom Hanks, pero sí es cierto que aquí está contenido, está sobrado, está mucho mejor ya con su madurez de Tom Hanks en su registro interpretativo, está francamente bien. Y en rescate del western tenemos ingredientes muy típicos del western, muy típicos como esos forajidos que te aparecen de repente que son malos, malísimos aquí, esos personajes también que cuando van de pueblo en pueblo algunos son también muy malos, malísimos, con el único registro de ser enormemente malvados. Es una película muy estereotipada en los personajes que salen. No vamos a encontrar psicología en los personajes a la hora de devanarse entre una cosa y otra, sino que esto es un traslado de un pueblo a otro, un traslado de un sitio a otro, y por el camino y en esos pueblos vamos a encontrar los personajes típicos que encontrábamos en las películas del oeste. No hay más comedura de coco. Desde ese punto de vista, es una película pausada, pero es una película que yo creo que no llega a aburrir en general. En algún momento dado hay una parte la que Tom Hanks y la niña, se encuentran a unos forajidos que los persiguen porque quieren comerciar con la niña. No quiero contar la película. Eso es un poco extenso, ¿eh? Esa parte es muy, muy larga. Hay un tiroteo, el más típico tiroteo de western, del bueno con los malos, que nos recuerda también al cine más peculiar y más tradicional del western. Y desde ese punto de vista, pues la película funciona. Nos sentimos paulatinamente identificados con el personaje del capitán, con el personaje protagonista de Tom Hanks, más que con la niña. Tampoco es nada nuevo, porque Tom Hanks suele hacer personajes que nos sentimos identificados con él, porque siempre hace personajes relativamente bondadosos. Y también es una película que con total seguridad su banda sonora de James Newton Howard va a estar nominada al Oscar a mejor banda sonora, perdón. Pero no lo entiendo muy bien. Sí es verdad que Newton Howard es un compositor que ya se merece el Oscar, pero bueno, ha sido el compositor de bandas sonoras como El Príncipe de las Mareas, como Viven, uno de los últimos de estos pasados años del King Kong de Peter Jackson. Ha sido un compositor de bandas sonoras muy destacadas que realmente en este punto en el que estamos, la banda sonora de la película de Noticias del Mundo o del Gran Mundo no es precisamente sus más destacadas. Es una banda sonora a caballo entre la música tradicional americana, folk, de aquellos años, con el empleo de cuerdas, de mandolinas. Es una banda sonora que más bien acompaña, define bien la tristeza, o mejor dicho, cómo los personajes vagan de un sitio a otro, van en un camino, pero van encontrándose, sobre todo, aparte de los personajes de ese camino, la soledad con la que los dos van en la lucha de esos propios demonios que tienen ellos, cada uno con sus historias, tanto Tom Hanks como la niña, como el propio Hanks le dice a la niña en un momento dado en la carreta mientras van camino de uno de los pueblos. La banda sonora, algunos momentos son delicados, otros es música que simplemente acompaña las imágenes. Tiene algunos momentos muy, muy, muy aislados que sí recuerdan al mejor James Newton Howard, a su estilo. Por lo demás, no entiendo qué tiene esta banda sonora para que guste, porque en algunas partes me parece música absolutamente intrascendente, en otras en otras incluso puede faltar, ¿no? Pero no es una de las cosas más destacadas de la película. Aunque realmente, tal como está el nivel, al final no me extraña que esté nominada, porque es que el nivel de bandas sonoras es muy malo desde hace años para acá. Entonces, pues ahí está. La verdad, yo no la destaco por eso. Hay una utilización del escope, una utilización del encuadre de la cámara muy ancho, muy parecido en algunos momentos dados a la utilización de los western más mamotréticos, ¿no? Más que de John Ford, sí la utilización de esos western o de esas películas que se hacían
como en La Conquista del Oeste, en Cinerama, ese cine de la utilización de planos muy abiertos en los que en algunos momentos es muy acertado porque te da una imagen, una visión de esas amplias superficies, amplios terrenos que encontramos en el western, y en otros está demasiado buscado el plano, demasiado ancho el plano, que refleja demasiada artificiosidad a la hora de realizar la película, ¿no? Demasiado todo muy bien colocado delante de la pantalla para hacer una película que necesita un poco más de calor. El western necesita el calor del guión y el calor de la imagen no tan perfectamente compositiva. Aquí hay una utilización reiterativa absoluta de los planos aéreos que parece Peter Jackson con El Señor de los Anillos y de su saga. Hay cada cierto tiempo, muy frecuentemente, un barrido de planos aéreos, de todo lo que vemos desde arriba, como si estuviéramos recorriendo todo con una avioneta, un intento de utilización de algo que en el western ni en esta historia es necesario, porque le falta calor visual y le sobra perfección academicista visual. A mí la película no me acaba de llegar al corazón cuando estamos en una historia de dos personajes solitarios que caminan hacia un objetivo y en donde debemos de sentirnos con más calor identificados con el personaje, con los dos personajes. La forma de rodar me da más sensación de documental demostrativo o mostrativo del árido terreno del oeste que la psicología a través de la cámara en la que tenemos que meternos para introducirnos en el personaje y en los sentimientos que padecen los personajes. Desde ese punto de vista la película me flojea y me deja bastante indiferente. Hay momentos del film destacados, hay cosas notables, no os lo quiero contar, lo vais a ir descubriendo, y al fin y al cabo nos estamos situando en un revival del western que tanto gusta a los americanos, que a nosotros, si lo miramos desde el punto de vista en el que estamos ante una película que, insisto, en algunos momentos dados nos recuerda una mezcla del Señor de los Anillos con Bailando con Lobos, bueno, pues podemos pasarla por alto y podemos decir que no es una mala película, pero tampoco nos vamos a encontrar con la obra maestra ni con una grandiosa película como para que vaya nominada a los Oscars a muchas estatuillas y decidamos que es la mejor película de Netflix, porque se me olvidó decirlo, es una película que podemos ver en la plataforma de Netflix en estos momentos. Muy bien, amigos, pues espero que con esta reseña espero, amigos y amigas, que con esta reseña pues os haya entrado ciertas ganas limitadas de ver Noticias del Gran Mundo, en original Noticias del Mundo, insisto que no sé lo del cambio del título, y que bueno, pues que la tengáis en competencia en Netflix para ir a los Oscars, como por ejemplo con Mank, que es otra de las películas que también podéis ver en esa misma plataforma y que seguramente estará entre tendrá un buen puñado de nominaciones a los Oscars en este año 2021. Gracias por estar ahí, ya sabéis, si no estáis suscritos al canal Último Estreno, hacedlo y dadle a la campanita para que os avise de una nueva videograbación, de una nueva videocrítica o de un videoreportaje en nuestro canal.